Queridos estudiantes, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me estoy dirigiendo a ustedes con miras a mostrarles un poco de trabajo de laboratorio. Si bien es cierto, pues actualmente no tenemos la facilidad de poder acceder a los laboratorios, pero quería hacer esta práctica para que ustedes pudiesen quizás ver un poco de los materiales y los procedimientos más básicos de trabajo en laboratorio. Para esto se necesitan algunos materiales tales como los portaobjetos, o en inglés ustedes los van a conocer como los slides. También vamos a tener pues a los famosos cover glass o los cubreobjetos. Obviamente son fácilmente de diferenciar por el tamaño, porque básicamente en el portaobjetos aquí es donde se porta toda la muestra. Bueno, uno de los procedimientos más básicos, como les iba diciendo, lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestro portaobjeto. Una vez que hemos ubicado el portaobjeto, tenemos que poner la muestra justo en medio. La forma correcta de coger el portaobjeto es básicamente por los lados, porque si tú cogieras así, básicamente estarías contaminando el portaobjeto, porque en nuestras manos, obviamente, aunque las hayamos lavado adecuadamente, siempre hay presencia de sales minerales y de grasa, lípidos. Entonces van a aparecer como huellas digitales, ¿no? Siempre hay que tener a la mano un poco de materiales de limpieza, desinfectante también, y también pues un desinfectante para la mesa de trabajo, antes y después de hacer este trabajo de laboratorio. Aparte de eso, he traído, siempre hay que tener un gotero con agua, de preferencia agua destilada, y un gotero en este caso estoy utilizando alcohol iodado. Solamente una pequeña cantidad, porque vamos a hacer una pequeña tinción. Ahora he cogido una muestra de cebolla, donde vamos a observar alguna de sus células, y la intención de hacer esta práctica es llegar a observar hasta el núcleo de las células. Entonces, lo primero que se debe hacer es coger pues nuestro portaobjeto, coger la muestra que nosotros queramos, en este caso acá tengo unas muestras separadas, y esta pequeña muestra debe poder posicionarse justo en medio. Una vez que sea posicionada en medio, yo me sirvo de utilizar el cubreobjeto, espero que se pueda visualizar bien. Es una lámina muy delgada y pequeña. Creo que el contraste se puede visualizar en la sombra. Y se pone cuidadosamente encima. Antes de eso, para ayudar a fijar a la muestra, se le echa una pequeña gota de agua. Por eso me voy a servir de un gotero. Agrego una gota y recién pongo el cubreobjeto. Entonces, por tensión superficial, al estar estos dos vidrios unidos, van a intentar permanecer o van a intentar juntarse con el agua, ¿no? Por medio. Entonces, esa es la forma en que vamos a servirnos nosotros de revisar. Ahora voy a sacar la muestra de zapallo que estábamos viendo. Y vamos a empezar a visualizar la muestra de tejido de cebolla. Permítanme, voy a cambiar de cámara para que ustedes puedan visualizar. Muy bien, ahora ustedes estarán pudiendo visualizar este tejido de cebolla en la muestra. Hay que graduar un poco la luz, a veces hay que disminuir la intensidad, a veces hay que aumentarla. Y bueno, pues ahorita estamos viéndola solamente 50 veces más. Vamos a ampliar poco a poco hasta llegar a observar el máximo posible. Vamos a ubicar la muestra justo al medio y delicadamente vamos a ir aumentando la graduación para que podamos observar más detalles. Ahora, a pesar que nosotros hemos aumentado, no podemos ver quizás algunos detalles adicionales. Para eso vamos a hacer un pequeño trabajo adicional, que es adicionarle una gotita de alcohol iodado para que podamos observar cuánto más se puede mejorar la visualización. Muchas de las muestras, como nosotros estamos observando ahora, lamentablemente no se puede observar mucho detalle porque la membrana también pues, suele ser transparente.
Para esto necesitamos usualmente algún elemento de tinción. Puede ser fenolftaleína, verde de Janus, rojo neutro y entre otros que hay que sirven específicamente para teñir algunas partes precisas de la membrana o del núcleo o las mitocondrias. Entonces hay muchas sustancias que pueden teñir. Una de las más fáciles de conseguir y quizás que es una de las más efectivas también y baratas es alcohol yodado. El contenido de yodo que tiene esta sustancia puede interactuar con vacuolas, puede interactuar con el núcleo, inclusive con las paredes celulares. Lo que voy a hacer es retirar cuidadosamente la muestra y bueno, pues para no preparar una muestra adicional, muy delicadamente, con las manos obviamente bien aseadas y con la ayuda de la pinza, voy a retirar el cubre objeto. Claro, que lo ideal siempre es preparar una nueva muestra, ¿no? Pero vamos a valernos de la misma muestra para no de repente desperdiciar materiales. Estoy abriendo el gotero y voy a agregarle una gota. Muy bien. Vamos a agregarle una gota a la muestra. Tratar de que se disperse correctamente. Cerramos. Todavía tengo en mi mano aquí el cubreobjeto. Para volver a posicionarlo correctamente utilizo la pinza. No la aplasto demasiado porque si no también voy a fracturarla. Muy bien. Estoy posicionándola. Y bueno, pues de todas maneras hacer una sustancia química tiene un pequeño periodo de reacción, pero no va a ser muy largo. Usualmente esto no tarda ni un par de minutos y ya empezar a reaccionar. Y cuando ya empecemos a hacer la nueva observación, vamos a ver muchos más detalles que quizás antes no podíamos, ¿no? Ahora voy a comenzar a poner la muestra debajo del microscopio digital y vamos a comenzar a observarla con la siguiente cámara. Bueno, ya realizando la observación de la muestra de corte de cebolla, ahora se van a poder visualizar, ya antes ahí parecía solamente una placa transparente. Ahora ustedes van a poder ver que hay una especie de formación de ladrillos. Más o menos van a encontrar también unos pequeños puntitos de color azul oscuro. Entonces, en esos puntitos, si ustedes observan y ven alrededor, hay una formación como de un ladrillo de forma alargada y que en conjunto pues son el tejido que conforma el tejido de la cebolla o su tejido epitelial. Aquí que seguimos observando, vamos a ver diferentes partes en la muestra. Está muy bien. Entonces ya nos está permitiendo ver un poco más, ¿no? Ya no solamente estamos variando entre las partes que no se podían observar, ahora podemos ver ya grosso modo una definición. Ahora, si yo le agregara un poco más de tinción a la muestra, esta va a ser más fácil de visualizar. Permítame, una de las reacciones más interesantes que se puede dar es cuando hay presencia de almidón o glúcidos, lo que nosotros conocemos como glúcidos. Ese almidón, por ejemplo, en la muestra que he sacado del raspado de, de zapallo, bueno, pues es una planta que también acumula almidón. Entonces, ocurre una reacción interesante que se va a tornar pues a una coloración un poco más oscura, azul oscura. Justo ahora voy a preparar la muestra y vamos a visualizar la siguiente. Muy bien, continuando con esta última parte, tengo aquí una muestra. Si no me equivoco, sí, esta era una muestra de zapallo. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es agregarle un poco de la tinción. O sea, hace un momento vimos, voy a mostrarles dos imágenes, una sin tinción y una con tinción, para que podamos ver cómo ha cambiado la coloración, ¿no? Permítame, vamos a ver la primero sin tinción. Bueno, acá tenemos la muestra sin tinción todavía. Como ustedes pueden ver, en el agua, de todas maneras que yo traje de zapallo, se quedaron muchas células. Obviamente con la coloración amarilla, ¿no? Esa coloración amarillenta. Lo que ahora voy a hacer es demostrar que existe almidón presente.
Y para eso vamos a hacer pues una pequeña reacción química. Le vamos a agregar el alcohol iodado y vamos a hacer pues que el yodo que está presente pueda interactuar con el almidón y dándole pues esa facilidad o ese cambio de color aparente. El mismo procedimiento que vimos en antes, lo que voy a hacer ahora simplemente es agregarle, o ya le agregué, una gota de alcohol iodado a la muestra. En todo caso debería haber un cambio de coloración, porque esto nos mostraría que hay presencia de almidón. Y no solamente en esto, sino por ejemplo, ustedes van a poder observar aquí, estoy utilizando un papel absorbente, grueso, por si hay un derrame o algo pasa, y van a ver que la celulosa también tiene una reacción, inclusive se tiñe de azul en los puntos en donde se ha posicionado esto, y ha habido un poco de derrame de muestra, se ha generado pues ese cambio de coloración. No es tanto por este color, porque si ustedes vieran, este tiene un color rojizo y tiende cuando está de repente en un medio a ser un poco amarillento. Sin embargo, al entrar en contacto con celulosa o almidón, se torna un color azul. Ahora vamos a observar la muestra en este caso, el raspado del líquido de zapallo, pero ya le vamos a agregar en este caso, o ya le agregamos una gotita de alcohol iodado, haciendo que ese yodo pueda pues interactuar con el almidón si estuviese presente. Muy bien, vamos a empezar a cambiar la cámara para realizar la observación. Muy bien, ahora estamos observando la muestra de zapallo. Y bueno, como ustedes observarán, hay ya aparentemente un cambio de coloración, ya no se ve tan amarillo. Inclusive se ha sectorizado la parte donde ha reaccionado. Lo que esperemos que ha reaccionado ahí son las vacuolas, son esos organelos que básicamente están especializados en la acumulación del almidón. Vamos a intentar acercar lo más posible, al menos a las 500 veces más, y vamos a poder observar que las vacuolas se han teñido de un color azul. O los van a ver ustedes como si fuesen unos pequeños puntitos de un color un poquito más oscuro, más intenso, ¿no? Ya han perdido esa coloración. Bueno, algunas partes todavía mantienen esa coloración amarillenta, pero esos puntitos que ustedes están visualizando ya son las vacuolas. ¿Por qué? Porque específicamente estas son las que han reaccionado con el compuesto químico, que en este caso es el yodo. Más que una reacción es que ellas se interlazan junto en la estructura química del almidón y a nuestra vista ya se hace más evidente el cambio de coloración. Entonces, cada uno de los puntitos que ustedes pueden observar, pues es una vacuola, lo cual nos diría que hay presencia de almidón. Algo muy interesante, que hay un estudio al respecto, que menciona que mientras esta coloración o las vacuolas sean mucho más fáciles de observar, obviamente significa pues que la fruta, o en este caso la verdura, está más madura, porque el contenido de almidón obviamente va a la inversa y va aumentando dependiendo de la madurez de la verdura o el fruto o la planta, ¿no? Muy bien. Muy bien, para terminar solamente mencionarles algunos detalles. Siempre es bueno que se va a trabajar, en el caso de ustedes cuando estén en el laboratorio, siempre tienen que hacer una desinfección de todo el área de trabajo. En el caso mío lo estoy haciendo en mi escritorio y por ese motivo estoy utilizando un papel Canson absorbente, el que se utiliza para acuarelas porque puede absorber bastante cantidad de agua sin ningún problema. Y bueno, en el caso de los portaobjetos y cubreobjetos que quizás ya tienen una muestra, inclusive se pueden llegar a sellar con un poco de pinta uñas transparente, solamente por los bordes sin tocar la muestra, y no se olviden rotularla, qué cosa es lo que estamos observando. Entonces, siempre es bueno tener esto porque ustedes verán que hay unas manchas que ven aquí abajo que básicamente son algunas gotitas o bordes que se han quedado manchados, siempre eso sucede, es normal. Y bueno, pues inclusive acá en este papel se ve el cambio de color que ha ocurrido por la reacción química con la celulosa, ¿no? Tengan muchísimo cuidado con sus materiales y en especial al guardarlos adecuadamente en las cajas que les corresponde. Y encima de todo, si es que a alguno de ustedes se le llega a romper un material, traten de no utilizar materiales rotos, porque es muy común que a veces se le rompe o el portaobjeto y en especial el cubreobjeto, que es el más delicado, pero son muy fáciles de que se puedan incrustar en nuestros dedos o en lo que estamos manipulando. Yo siempre sugiero que si es que se van a hacer solo prácticas demostrativas, lo podemos hacer con las manos desnudas, obviamente que bien lavadas. Pero
Si se van a trabajar con muestras biológicas, es totalmente obligatorio el uso de guantes. Entonces, por el momento estoy utilizando también esta pinza, estos slides microscópicos, estos cobertores, siempre los goteros. Y básicamente esos son los materiales más básicos que se pueden utilizar para biología celular y molecular. Algo más que no les había mencionado es que también estoy utilizando una pequeña hoja de bisturí, costo de 50 céntimos. Cada uno de estos frascos está a 2,50 soles. El paquete total, si no me equivoco, está a 7 soles, está a 6 soles, perdón, a 6 y 7 soles más o menos. En cuanto a la pinza, tiene el costo de 7 soles, pero no es totalmente obligatoria, también puede ser cualquier otro tipo de pinza. El microscopio, obviamente que no se los va a pedir, pero si uno de ustedes estaría interesado, estos microscopios digitales tienen un costo entre 90 a 100 soles. Obviamente que se conectan a la computadora y les puede servir, no necesita de un software para usarse, ¿no? Y bueno, estos son algunos alcances que tengo. Espero que quizás tengamos la oportunidad de compartir en labores académicas también algunas cosas adicionales y en el laboratorio. Y ustedes, pues obviamente que no van a trabajar con microscopios digitales, sino van a trabajar con los microscopios compuestos, ¿no? Les agradezco mucho su atención hasta este punto. Cuídense muchísimo.